Es verdaderamente para mí una bendición, un honor estar aquí. Me siento y no quiero decirlo así, no me siento, estoy en mi casa. Verdaderamente les doy gracias por recibirnos con ese amor que lo hacen y muchas gracias, pastores, los amamos verdaderamente. Son para nosotros personas muy especiales, muy especiales en ese amor que solamente Cristo puede traer. Solamente, no es un amor emocional, no es un amor por conveniencia, es un amor que Dios pone en los corazones de las personas que somos hijos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Voy a iniciar a hablar de un libro que me encanta, el libro de Génesis. Tiene varias características el libro de Génesis, pero tiene una que yo creo que para todos se nos hace bien bonita. Es facilísimo de encontrar. Abres tu Biblia y lo primero que encuentras es el libro de Génesis. Otro libro igual de fácil de encontrar es el de Apocalipsis. Los demás ya se ponen un poquito. Si me empiezas a hablar de Oseas, ya te empiezan a temblar las piernas, ¿verdad? Por ejemplo, el libro de Génesis. Génesis significa inicio, origen, creación de una cosa, proceso de formación. Este es un libro que relata la creación y obviamente, y tiene un sentido lógico, que la Biblia, la palabra de Dios, empiece hablando de la creación. Génesis nos explica de muchas cosas, me encanta, porque aparte de hablar de la creación, podemos ver cómo fue Dios apartando a su pueblo escogido, desde Abraham, Isaac, Jacob, Josué. Toda esa historia la podemos encontrar en el libro de Génesis, pero hoy nos vamos a enfocar en lo primerito que habla la palabra de Dios, Génesis. Vamos a hablar de Génesis 1:1 más o menos al Génesis 1:5. Estos primeros libros de la Biblia han recibido muchísima crítica por parte de la ciencia. Ha habido grandes científicos que leen el libro de Génesis para encontrar fallas en lo que dice. Era claro que era de esperarse que el libro de Génesis, que nos dice cómo fue creado el universo, sea estudiado por los científicos y sea criticado por los científicos. Los científicos olvidan una cosa: el libro de Génesis no es un libro que habla de manera científica de la creación. Principalmente el libro de Génesis es un tratado teológico porque establece el cimiento para el resto del Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Sí nos habla de la creación, pero su propósito fundamental no es científico, es teológico. Y hablarnos de cómo fue Dios formando a su pueblo, apartando para él un pueblo santo. El relato muestra que el Dios que creó a Israel es el mismo Dios que creó el mundo y a todos los que habitamos en él. De esta manera, la teocracia significa un gobierno dirigido por Dios mismo. Se fundamenta esta teocracia en el soberano Dios de la creación. Israel, sus leyes, sus costumbres, sus creencias, todas se basan en la persona de Dios. La palabra de Dios está escrita para que nosotros le conozcamos a Él. El propósito de esta hermosa palabra es que nosotros le conozcamos a Él, aprendamos a amarle a Él y aprendamos a obedecerle a Él. Ese es el propósito. No es el propósito del libro de Génesis y de la Biblia en general hablarnos de cosas tan tremendas como la teoría o las leyes de la gravedad. Dios las creó,
Pero para Dios no era tan importante poner aquí, oye, y la ley de la gravedad dice que 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto no lo vamos a encontrar aquí porque no es el propósito de la palabra de Dios. En este relato, Dios podía enseñarle a Israel a conocerle a Él, a que supiera qué clase de Dios lo estaba formando como nación. La creación del universo por parte de Dios tiene profundas implicaciones, tiene muchas implicaciones para nosotros. Primero, significa que todo debe estar bajo el control de Dios. La primera implicación es: todo está bajo el control de Dios. Nosotros mismos estamos bajo el control de Dios. ¿Tú crees que una persona que no cree en Dios no está bajo el control de Dios? Todos estamos bajo el control de Él. La creación toda debe estar sujeta a su creador. Inclusive las fuerzas de la naturaleza están sujetas al creador de la naturaleza. Los enemigos de Dios están sujetos a Dios, quieran o no quieran, créanlo o no lo crean. Las criaturas que después se convirtieron en deidades, vemos culturas adorando al sol, adorando a la luna, adorando animales. Todas esas culturas están sujetas a Dios, quiéranlo o no. Porque Dios es Dios. Dios es el creador de todo lo visible y de todo lo invisible. Nada de esto puede ser una amenaza para los hijos de Dios. Esas deidades con D minúscula, esas tormentas de la naturaleza, nada de eso puede ser una amenaza para un hijo de Dios. Nosotros estamos sujetos al Dios soberano, creador de la tierra, del universo, de las estrellas, del sol, de la luna, del Dios viviente. Segundo, la narrativa de Génesis también revela el cimiento de la ley. Si en verdad el Dios del que habla la palabra es el creador de todas las cosas, qué necio sería, qué necio es poner dioses con D minúscula delante de nosotros. Si tenemos al Dios creador de todo, ¿para qué necesitamos dioses con D minúscula? Si Dios hizo al hombre a su semejanza, ¿para qué necesitamos imágenes del hombre? Dioses con imagen de hombre. El único Dios verdadero nos mostró, nos creó para empezar a su imagen y semejanza. Y después todavía más, el Dios invisible se hizo hombre y vino a la tierra para mostrarnos a Dios, al Dios invisible. Si en verdad Dios creó un día para descansar, qué necio sería que nosotros decidamos no hacerlo. Nos cansamos, nos desgastamos por no hacer lo que Dios nos dijo en su palabra. En tercer lugar, el relato de Génesis nos muestra a Dios como un Dios redentor, un Dios que vino a rescatarnos de nuestra propia naturaleza pecaminosa. En este libro se revela cómo Dios creó el cosmos y le dio forma a partir del caos y convirtió las tinieblas en luz. Vamos a leer lo que dice Génesis 1, del 1 al 5. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día,
y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Dios, primeramente, Señor, por la misericordia que has derramado sobre mi vida. Gracias, Dios, porque a pesar de que yo no te buscaba, Señor, tú me conocías desde antes de la fundación del universo, Dios. Y te plació, Señor, revelarte a mí. Te plació, Señor, derribar argumentos que en mi mente, Señor, hacían que no pudiera acercarme a ti. Te doy gracias, Dios, por esta hermosa iglesia, Señor, que busca tu rostro con denuedo. Gracias, Señor, por todas y cada una de las personas que están aquí hoy, Señor, escuchando de tu palabra, Dios. Te pedimos, Dios, que te reveles a nosotros, Dios. Revélate, Señor, de una forma sobrenatural en nuestras vidas, Dios. Aviva nuestro espíritu, Señor, para que podamos tener intimidad contigo, Dios. Te doy gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores, Señor, que guían a tu pueblo, Dios, que dan su tiempo, su vida, su dinero, Señor, por llevar tu palabra, por ayudar a matrimonios, Dios, que necesitan conocerte también. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ir hablando paulatinamente de estos textos de la Biblia. Y en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis nos marca el inicio de los cielos y de la tierra. Sin embargo, en este inicio, Dios ya es. Y déjenme explicarles a qué me refiero, porque parece que hubiera un error gramatical. Para que algo exista, tiene que estar sujeto al tiempo y al espacio. El espacio es, por ejemplo, lo ancho, lo ancho, lo largo y lo alto. Esto ocupa un lugar en el espacio y tiene que estar en un tiempo dado para que exista. Dios no puede existir porque Él no está sujeto al tiempo y al espacio. Dios es. Dios no existe, Dios es. Para que algo exista tiene que tener un principio y un fin. Hace, no sé, un mes, esto no existía, esta botella no existía. Alguien la formó, la llenó de agua y ahora existe. Y dentro de cierto tiempo ya no va a existir, porque ya no va a estar, ya no va a ocupar un espacio. De hecho, al ratito que me la tome la vamos a aplastar y ya va a ocupar otro espacio más pequeño y al ratito va a desaparecer. Eso no puede suceder con Dios. Dios no existe, Dios es. Antes de entrar en el tema, es importante recalcar que la palabra Dios usada en este primer versículo, de Génesis, es Elohim, que es el plural de la palabra Eloah, que significa Dios, pero en plural. Desde el primer versículo de la palabra de Dios ya estamos viendo a la Trinidad de Dios. Pero si no somos cuidadosos, si no nos dedicamos a estudiar, a leer, a escudriñar la palabra de Dios, nos perdemos de gemas preciosas que existen en la palabra de Dios. Elohim o Elohim es el plural de Dios. Podríamos entenderlo como dioses, pero en realidad no es dioses, es un solo Dios manifestado en tres, que son Dios Jehová, Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Desde el mismo inicio de la palabra de Dios nos revela quién es Él. Precisamente una de las funciones principales de este libro es que nosotros le conozcamos a Él. Fíjense lo que dice Éxodo 3, 14 y 15. Dijo Moisés a Dios:
He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Porque ni siquiera tu nombre sé, dijo Moisés. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Ese es el nombre de Jehová. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará por todos los siglos. Nuevamente déjenme recalcarlo: Dios no existe, Dios es. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Imagínense ustedes, me asusta pensar solamente en ese Dios que no tiene principio, que no tiene fin, que Él creó el tiempo, que Él creó el espacio. Jehová, yo soy el que soy, no tiene inicio ni tendrá fin. Él no está sujeto al tiempo ni al espacio. De hecho, Él es el creador del tiempo y Él es el creador del espacio. Así como de todas las leyes que rigen el universo, la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica, todas las leyes que estudiamos cuando nos hacían sufrir en la secundaria y en la preparatoria, Él creó todas esas leyes, las leyes con las que se rige el universo. Dios creó no solamente a los seres humanos, a los mares, a las estrellas. Él creó todas las leyes que hacen que el universo funcione como funciona. No hay ni nunca habrá nadie como nuestro Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? El nombre de Jehová, yo soy el que soy, afirma la esencia inmutable y eterna de Dios, al igual que su singularidad. El Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Fíjense, no dice tú eras Dios o tú serás Dios, dice tú eres Dios. Jehová, yo soy el que soy. Jehová, y no lo puedo decir así porque sería incorrecto, pero Jehová tiene su existencia en sí mismo. La esencia de Dios está en sí mismo. Dios está por encima de las limitaciones que impone el tiempo. Él es Dios eterno. Fíjense lo que dice Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Omega es la última palabra del alfabeto griego. Es como nuestra A y nuestra Z, los dos extremos del alfabeto. Es como si Dios nos dijera en este tiempo: yo soy la A y la Z, principio y fin. De hecho, los judíos acostumbraban a usar esta forma de hablar con el equivalente en su lengua, en su tiempo. Los rabinos decían de Adán que transgredió la ley de la alfa a la omega o de la A a la Z. Dicen: Adán transgredió la ley de principio a fin. Y al mismo tiempo ellos decían: Abraham cumplió la ley de la A a la Z. Yo soy el alfa y el omega significa: yo soy el comienzo y el fin de la historia y el Señor de todo lo que hay en medio. Regresando al texto, hubo un principio para la creación. La creación no es eterna. De hecho, la palabra de Dios nos muestra que esta creación va a ser destruida y va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Así se refuta el materialismo que intenta afirmar que la materia siempre existió y siempre existirá.
Los científicos dicen que los elementos químicos que conforman el universo siempre existieron y siempre van a existir. La palabra de Dios dice Nel, así dice, cuando les preguntan digan Nel. La palabra dice que Dios creó el universo de la nada, no había nada y Dios creó todo. La palabra hebrea bara, creó, cuando dice en el texto 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bara puede expresar la creación a partir de la nada, aunque no solamente eso, pero hace hincapié en que todo lo que creó Dios es nuevo y perfecto. Esta palabra se usa en la Biblia solamente poniendo a Dios como sujeto. Nunca van a encontrar en la palabra de Dios la palabra bara en hebreo con otra persona. No la puedes poner como Armando creó una canción. Esa palabra es incorrecta. Solamente Dios es el creador. Imagínense ustedes, nosotros en realidad no somos creadores de nada, absolutamente de nada. Tomamos las cosas que creó Dios y les damos otra forma. Es lo único que hacemos. El único creador es Dios. No solo la creación tuvo un principio, sino también, ya dijimos, va a tener un fin. Y ese fin va a ser la culminación del plan redentor de Dios. Esto lo vemos en Apocalipsis, que hoy no vamos a entrar ahí, pero en realidad vemos que Dios tiene un plan para nosotros, destruir todo lo que está hoy y crear algo nuevo y mejor. El versículo 2 de Génesis dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desordenada y vacía significa concretamente lo opuesto a la existencia. Algunos consideran que aquí, entre el capítulo 1 y 2, hubo un lapso muy grande de tiempo que dejó inconclusa la creación, porque muchas personas piensan: oye, si Dios es tan perfecto o Dios es perfecto, ¿por qué creó una tierra desordenada y vacía? Algunas personas creen que esta es una etapa intermedia y con varias explicaciones. Dicen que es una etapa inconclusa que fue desarrollada posteriormente. Hagan de cuenta como que fue una etapa en la cual Dios crea los cielos y la tierra, pero los crea desordenados y vacíos, y después empieza a dar forma y forma y forma. Esa es una de las explicaciones que dan algunos de los teólogos. Hay otros que dicen que en el lapso de Génesis 1.1 y Génesis 1.2 dio lugar ustedes han leído en la palabra de Dios que Satanás fue arrojado a la tierra. Algunos dicen que entre Génesis 1.1 y 1.2 fue Satanás arrojado a la tierra y por eso estaba desordenada y vacía. En la oscuridad de ese caos, el Espíritu de Dios se movía preparándolo todo para hacer efectiva la operación de su palabra creadora. El verbo en hebreo, que es el equivalente de se movía, es merajefet, que significa acción de volar sobre el nido como lo hacen las águilas. Esa palabra en hebreo que dice que se movía el Espíritu de Dios, hagan de cuenta que es como si un helicóptero estuviera volando, viendo la creación desde arriba, cuidándola, esperando las siguientes etapas de la creación. Un helicóptero que está viendo a ver qué está sucediendo en esta tierra desordenada y vacía, pero con un propósito en su mente, en la mente de Dios. Dios estaba atento y cuidando y protegiendo todo el proceso de la creación. En Génesis 1.3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Repitan conmigo: y dijo Dios, porque esto es importante, esto es hermoso. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El primer elemento creado fue la luz, indispensable para poder distinguir cualquier cosa. ¿Alguien ha estado en oscuridad absoluta en alguna vez en su vida?
No puedes distinguir absolutamente nada, se pierde, inclusive se pierde el sentido del tiempo y del espacio inclusive. El agente de creación es la palabra de Dios. El agente que creó todo es Dios dijo y se hizo. La palabra de Dios es suficiente y eficiente para hacer realidad su voluntad. La Biblia niega toda creación por actividad sexual. Muchísimas culturas, la cultura griega, la cultura romana, mucho de la cultura o de la teología azteca, dice que habla de relaciones sexuales, de dioses y creación. La palabra de Dios, su palabra es el único agente creador. También refuta que la creación es una extensión o emanación del Dios, como propone el panteísmo. El panteísmo es algo que se está poniendo de moda nuevamente. La gente que cree en el panteísmo dice que todo es Dios, que la tierra es Dios, que los árboles es Dios, que la luna es Dios. Eso propone el panteísmo, y he escuchado a muchas gentes jóvenes que hablan que todo es santo, todo es digno. Sí, todo es santo, pero todo es creación de Dios, no es Dios. Los versículos 4 y 5 dicen: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y mañana de un día. A partir de este versículo 3 se establece un patrón que lo vamos a encontrar en todos los siguientes versículos. Podemos observar, primero, la palabra creadora, y dijo Dios. Segundo, podemos encontrar el efecto que ésta tuvo. El efecto de la palabra es la creación. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. La evaluación de que esto era bueno. Es hermoso, porque cada vez que creaba algo Dios decía: esto es bueno. Me encanta. 7 veces Dios dice: creé esto y es bueno. Creo esto y es bueno. Creo esto y es bueno. A veces se registra el nombre dado soberanamente de lo que creó. Dice: y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Dios le puso nombre luz. También vemos la numeración de cada día, 7 días que abarcó la creación. Con respecto a la palabra día, se han sugerido varias interpretaciones. Y déjenme conectar con lo que les decía hace tiempo. Muchísimos científicos han estudiado la palabra de Dios, especialmente en Génesis, porque dicen: no es posible que el universo haya sido creado en 7 días. Dice la ciencia, dice algo diferente. Déjenme decirle que hay varias interpretaciones para la palabra día. Algunos dicen que los días de la creación se refieren a extensas etapas geológicas. Hágase de cuenta que un día era como 1,000 millones de años. Y que entonces esto estaría de acuerdo con lo que dicen los científicos, que los dinosaurios vivieron hace 60 millones de años y bla, 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 ¿no? Entonces dicen que el equivalente a un día es una etapa geológica muy, muy grandota. A los cristianos que aceptan esto, porque hay cristianos que aceptan esto. De hecho, yo era un cristiano antes de conocer verdaderamente a Dios. Yo creía en Dios, no le conocía, pero creía en Él. Y decía: es que pues yo creo que un día es como 60 millones de años para que quepan ahí los dinosaurios. Los cristianos que aceptan esto como cierto, se les llama creacionistas evolutivos o creacionistas proevolutivos. Esa es una explicación. Hay otras explicaciones. Por ejemplo, algunos dicen que los días son periodos de 24 horas en los que Dios reveló lo que había hecho antes. Entonces hagan de cuenta que Dios creó todo y duró millones y millones de años, pero fue revelando un día una cosa, y luego otro día otra cosa, y luego otro día otra cosa, hasta los 7 días. Algunas personas dicen que así fue la creación del universo. Entonces tenemos estos dos: los que tratan de hacer que empate
lo que dicen los científicos con lo que dice la palabra de Dios, creacionistas proevolutivos. Y algunos que dicen, no, es que sí, Dios creó en muchos millones de años todo, pero lo fue revelando un día y luego otro día y luego otro día y luego otro día. Una tercera posibilidad es que los días sean días de 24 horas para que Dios creara el universo tal como lo conocemos. Nuevamente, profundizamos en la palabra de Dios, hacemos un análisis de gramatical de lo que dice la palabra de Dios y nos encontramos que siempre que aparece la palabra yom en hebreo, que significa día, habla de un día de 24 horas, siempre. No puede, siempre en la palabra de Dios cuando utiliza la palabra día se refiere a día, 24 horas, la palabra yom. A las personas que creemos en esta última posición se nos llama creacionistas clásicos. Hay un fundamento sólido y científico inclusive que nos ayuda a entender las probabilidades de que el universo se creara de la nada. Y déjenme decirle que las probabilidades de que la vida se creara de la nada, como dicen los científicos, que la vida se creó así nomás de hacerse combinaciones de químicos y químicos y químicos y químicos hasta que ¡pum!, de repente salió la vida. Es más difícil de creer que lo que dice la palabra de Dios. ¿Alguien ha escuchado? Digo, yo sé que hay muchos muy jóvenes aquí, pero ya a lo mejor Carlos y yo nos acordamos de nuestro tiempo, de un científico muy famoso que se llamaba Carl Sagan. Algunos de ustedes lo han escuchado. Fue un científico muy, muy conocido, de hecho, de los más conocidos del mundo, aparte de Alberto Einstein. Y les voy a platicar un poquito de él. Este señor era astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor, principalmente reconocido por ser un divulgador científico. Este señor en los 80s tuvo un programa de televisión que se llamaba El Cosmos, un viaje personal. Yo lo veía en la tele en los años 80, me encantaba de hecho. Era un científico que tuvo una audiencia, imagínense en los 80s, tuvo una audiencia de más de 400 millones de personas en 60 países, lo veía todo mundo. Este señor fue catedrático de la Universidad de Harvard y, por cierto, activo promotor de la marihuana en los 80s. Se autodenominaba agnóstico, aunque sus amigos decían que tenía todas las características de ser ateo. ¿Sabe alguien qué es un agnóstico? Un agnóstico es una persona que dice, y yo no puedo saber si Dios existe. No digo que no y no digo que sí, solamente digo que no sé. Esa es una posición un tanto difícil para los cristianos, ¿eh? Muy fácil refutar a un ateo, por ejemplo. Un ateo que dice, Dios no existe. Déjenme decirles que a los ateos en 3 patadas los refutamos. ¿Por qué? Porque para poder decir tú, Dios no existe, tendrías que ser Dios tú, saberlo todo, conocerlo todo. Entonces un ateo, pues esas personas son personas que no piensan mucho lo que dicen, ¿no? Un agnóstico no es tan sencillo. Un agnóstico dice, yo no sé si Dios existe, ni lo creo ni dejo de creerlo, no lo sé. Este señor Carl Sagan era agnóstico, pero en realidad se comportaba completamente como un ateo. Este señor, fíjense, aparte pues, era una persona muy inteligente. Él hizo un cálculo matemático para establecer las probabilidades de que la vida se hubiera creado de la nada. ¿Saben cuál fue el resultado de su análisis? Que la probabilidad de que la vida existiera era 1 en 10 a la 2,000 millones. ¿Qué significa esto? Nomás para que nos demos una idea. Dividir 1 entre un 1 con 2,000 millones de ceros abajo
Esa es la probabilidad de que la vida se creara de la nada, así con combinaciones de reacciones químicas. Un poquito más de contexto de esto. ¿Saben qué? ¿Cuántos libros necesitarías para escribir ese número? Necesitarías 6,000 libros, más o menos del tamaño de esta palabra, de esta Biblia. 6,000 libros para poner los ceros. Imagínense, un 1 con 2,000 millones de ceros. Esa es la probabilidad de que la vida se diera de forma aleatoria. Hay otro científico matemático que se llamaba Emil Borel, ya falleció, que dice que una probabilidad de 1 en 10 a la 50 ya es imposible que se dé. Ahora imagínense, ese significa un 1 entre un 1 y 50 ceros. Prácticamente nada. Pues ahora imagínense un 1 entre un 1 y 10 y 2,000 millones de ceros. Es necio querer apoyarnos en teorías como la teoría de la evolución para dar explicación a la creación del universo. Es más fácil creer que hay un Dios creador de las cosas hermosas que vemos. En una flor puedes ver la maravilla de la creación de Dios. Entonces, un evento entre un 1 y 50 ceros ya es imposible que se dé. Ahora imagínate uno entre 2,000 millones de ceros. Entonces, no somos mochos, no somos incultos, no somos tontos los que creemos en la palabra de Dios. Es más fácil creer en la palabra de Dios que creer en lo que dice la ciencia. Y déjenme decirles que fui por toda mi juventud, niñez, un fuerte defensor de la ciencia, y me encanta la ciencia. Hay muchísimas cosas buenas de la ciencia, muchas cosas buenas, pero la única palabra verdadera está aquí. Hemos visto lo que hace la ciencia. Déjenme platicarles. Por ahí en los finales de los 1800, principios de los 1900, se descubrió el material radioactivo. Y como empezaron a estudiarlo y vieron que tenía energía, lo empezaron a vender como la cura milagrosa de todas las enfermedades del universo. Eso lo hacían los científicos, la ciencia. ¿Y saben qué pasó con esas personas que empezaron a tomar esos suplementos alimenticios con radio? Pues se murieron. La ciencia es buena, pero no tiene la última verdad. La última verdad, la única verdad, la tiene nuestro Dios. Y la única verdad la podemos encontrar en la palabra de Dios. Regresando al texto, la luz creada por Dios es natural, es física. Su creación fue una victoria inmediata de Dios porque inmediatamente alejó las tinieblas. ¿Cuántos saben que que las tinieblas son la falta de luz? Las tinieblas en realidad toman lugar cuando la luz no está. Llega la luz y las tinieblas desaparecen. La luz es una forma de energía que puede ser producida en muchas formas. Se puede producir por reacciones nucleares, por fusión, como funciona nuestro Sol, pero también se puede realizar por reacciones químicas. La luz en ese principio no era del sol, porque si ustedes estudian la palabra de Dios, Dios creó el sol y las estrellas hasta el cuarto día. Primero creó la luz y después creó las estrellas. Cosmólogos contemporáneos dicen que el universo comenzó con un gran estallido, el Big Bang, el cual debió producir una luz muy brillante. Si es que fue la forma como se creó, que en realidad la palabra de Dios no lo dice. Así de sencillo. Cuando te digan, oye, ¿y el Big Bang? La palabra de Dios no lo dice. No lo sé, no es que no sea cierto. Lo que sí te digo es que la palabra de Dios no lo dice. Aquí empezó Dios con la luz. Empezó a separar la luz
y las tinieblas, el bien y el mal. Ustedes saben que la palabra de Dios representa, cuando hablamos de la luz en la palabra de Dios, siempre estamos hablando del bien. Y cuando estamos hablando del mal, estamos hablando de las tinieblas. Fíjense lo que dice Apocalipsis 22:5. Y esto es algo hermoso, verdaderamente no trato de imaginármelo y no alcanza, mi mente finita, chiquitita, no alcanza a entenderlo. Pero fíjense lo que dice Apocalipsis 22:5. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. Y no está hablando de iluminarlos intelectualmente, Fíjense lo que dice: el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. De repente empiezo a conectar con esas culturas que adoraban al sol, que decían que el sol era Dios. Están equivocados. Pero fíjense lo que dice Apocalipsis 22. Dice: Dios mismo será su luz. Dice: no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La gloria y la luz de la nueva Jerusalén será Dios mismo, Dios alumbrando. Su presencia va a ser innecesaria la iluminación artificial. Ya no vamos a tener que comprar baterías, ni paneles solares, ni vamos a tener que hacer generadores eléctricos. Dios mismo va a iluminar a su pueblo. Regresando al texto, la mención de tarde y mañana con su día correspondiente indica un orden y un tiempo específico de la creación de cada elemento. Vamos a enfocarnos un poco en la primera característica del proceso de la creación. Dijo Dios. Vemos que el agente creador usado por Dios es la palabra. Y esto es maravilloso. Y perdón porque esto no lo traía en los textos que les pasé, pero vamos a leer lo que dice Juan 1:1 en adelante. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Algunas traducciones dicen: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Quién es este verbo? Jesús. El mismo Dios trino, el mismo Dios que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, usó su poder para crear a través del verbo. Dice la palabra de Dios que todo fue creado por Él y para Él. Jesucristo mismo es el creador de todas las maravillas que vemos en este universo, de todo lo que vemos, de todo lo que no vemos, de lo que entendemos y de lo que no entendemos. Es verdaderamente necio que los hombres nos creamos tan inteligentes, tan sabios, que nos ponemos a retar lo que dice la palabra de Dios acerca de Dios. Hay una persona que dijo: yo solo sé que no sé nada. Y creo que verdaderamente eso llegamos a darnos cuenta las personas, que no sabemos cómo Dios creó la maravilla de su universo. Y déjenme decirles que toda esta creación fue hecha para glorificar a Dios. Todo lo que vemos, todo lo que creó Dios es para glorificar a Él mismo. Romanos 1:18 dice: ver que les dije que era bien fácil encontrar Génesis. Romanos 1:18.
dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aún a las personas que no se les ha predicado el evangelio todavía pueden darse cuenta, si son suficientemente humildes, de que este universo no se pudo haber creado por obra de la casualidad, de que no estamos aquí por obra de la casualidad. Tú estás aquí hoy porque Dios tiene un propósito para ti. Y déjame decirte que este propósito no empezó el día que llegaste a la iglesia. De hecho, el propósito de Dios en tu vida está dado desde la misma fundación del mundo. Dios ya te tenía en su corazón. ¿Cómo no amar a un Dios tan maravilloso que sabe cuántos cabellos tengo? Yo tengo poquitos, pero dice la palabra de Dios que Él sabe, tiene nuestros cabellos contados. ¿Tú crees que ese Dios tan maravilloso, tan poderoso, no alcanzamos a entender la maravilla del Creador Dios? Pero ese Dios te conoce por nombre. Ese Dios sabe lo que estás viviendo. Ese Dios tiene un propósito para tu vida, y ese propósito no se puede torcer, así de sencillo. No se puede torcer, no se puede echar a perder. El propósito que Dios tiene para tu vida se va a cumplir, y vamos a estar en el cielo, en la eternidad con Él, y vamos a tener oportunidad de preguntarle: Dios, ¿qué onda con los dinosaurios? ¿Cómo fue? No puedo entenderlo todo, pero sí puedo entender que hay un Dios maravilloso que me ama, que hay un Dios maravilloso que se preocupa por mí, que hay un Dios maravilloso que me puede guiar si yo le permito, que me puede ayudar a tener una vida mejor, que inclusive si estoy pasando por tiempos de enfermedad, de dolor, puedo sentir que Él está conmigo, que me da las fuerzas para seguir adelante. Y me agarro de la promesa de Dios en el último libro, que es bien fácil de encontrar, Apocalipsis, que dice que en ese tiempo no habrá más llanto ni más dolor, ya no habrá muerte. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias porque te plació, Señor, llamarme de las tinieblas en las que estaba, Señor, a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, te plació, Señor, llamarme por mi nombre y llevarme a lugares espaciosos, Dios. Gracias por tu infinito amor, Señor. Gracias por tu infinito entendimiento, Señor, que no alcanzo a entender yo, Señor. Quiero rendirte mi vida hoy, Señor. Quiero darte gracias, Dios, porque me has llamado por mi nombre. Gracias, Dios, porque me perdonaste. Gracias, Dios, porque me amas, Dios, independientemente de lo que yo haga o deje de hacer, Señor. Sé que va a haber consecuencias si yo dejo de obedecer, si dejo de seguirte, Señor. Pero lo que sí sé, Señor, es que nunca vas a dejar de amarme, Señor. Te doy gracias, Señor, nuevamente por esta iglesia que te ama, Dios, que busca tu rostro. Gracias, Dios,
por tu inmenso amor, Señor, por ese amor que llegó hasta sacrificar tu propia vida, Señor, por mí. Gracias porque yo no tenía forma de pagar, Señor, por mi propio pecado, por mi propia obscuridad, pero tú trajiste luz a mi vida, Señor. Gracias te doy, Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús.